Ya estamos aquí, buenas noches. Renacimiento cultural. Ese es el punto de partida de la candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031. Un cambio de paradigma en el que la cultura será factor de desarrollo. Burgos se presentará en Europa como laboratorio de ensayo para solucionar problemas comunes en las ciudades medias de todo el continente. Queremos persuadir a Europa de que Burgos puede plantear una solución a ese tipo de ciudades que, como Burgos, comparten problemas como la despoblación, como el envejecimiento o como la fuga de talento. A nivel nacional, el Tribunal Constitucional ha retrasado su decisión sobre el recurso del PP contra la reforma del Gobierno para desbloquear la renovación del tribunal. Estos días estamos asistiendo a un choque inédito entre jueces y políticos. No puede ser que órganos que tienen caducado su mandato estén poniendo en cuestión el debate parlamentario. En esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales, los derechos políticos que tenemos todos y cada uno de los diputados. Y anoche, esta su casa, la 8 Burgos, entregó sus premios anuales. Cientos de burgaleses se dieron cita en el Fórum Evolución para reconocer a los mejores de este año. La Estación de la Ciencia y la Tecnología, Belorado, la empresa Nicolás Correa, la ONG ACCEM y el Burgos Club de Fútbol. Vamos ya con la mesa. Hoy nos acompaña Joaquín Delgado. Muy buenas noches, bienvenido. Bien hallado, Rafa, buenas noches. A su lado, José María Calzada. ¿Cómo estamos, José María? Muy bien, muy buenas noches. Ya en la universidad, cuenta atrás, ¿no? De cara a las vacaciones de Navidad. Bueno, ya andamos con exámenes, ¿no? Ya acabando la docencia del primer cuatrimestre y empezando el periodo de examen. Muy bien. Bueno, por cierto, vosotros ya tenéis ahora, por una nueva ley, 15 días sí, entre finales de este mes y enero, desconexión digital, ¿no? Desconexión digital. No tienes que ir a trabajar. No es así. Bueno, en el despacho sí. No hay citaciones. Lo podemos explicar, si me das un minuto lo explico. Sí, perdona. Sí. No, vamos a ver, lo que se trata es de una desconexión digital. Por cierto, el paquete de medidas que se está aprobando ahora en el Congreso incluye esto, lo que quiere decir que fíjense ustedes o fíjense la cantidad de cosas que se aprueban en un momento que no tienen que ver las unas con las otras, ¿no? Luego hablaremos de eso quizá. Y que no se suelen saber muchas veces. Que no se suelen saber, sí. Y lo que quiero explicar es que no es que estemos de vacaciones en el ámbito judicial, sino que simplemente esos días van a estar libres de notificaciones. ¿Qué significa esto? Pues que uno se podrá ir a su casa sin estar pendiente del ordenador, sin estar pendiente de la notificación diaria, que antes de que no existían las notificaciones telemáticas era una práctica habitual de los juzgados que no se notificaban las cosas durante el periodo de vacaciones de Navidad, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es dar categoría a eso y es un paso más en la conciliación. No se trata, digamos, de unas vacaciones estrictas, sino simplemente el que podamos conciliar nuestra vida, digamos, familiar con la vida laboral. Bueno, pero podemos decir que son semivacaciones, ¿no? Bueno, vamos a estar más tranquilos y por lo tanto las vacaciones, si es que alguien se las coge en esas fechas, alguien del mundo judicial, abogado o procurador, pues la verdad que las va a disfrutar más. En vuestro caso no desconectáis digitalmente, ¿no? Bueno, no tenemos esa normativa que nos permita desconectar y bueno, nuestro oficio ahora mismo es estar conectados casi de forma permanente, ¿no? Efectivamente. Oye, que hay gente que no sabe desconectar de esa desconexión digital, hay gente que no sabe vivir así, de otra manera, quiero decir, que ya está tan acostumbrada, lo tiene tan interiorizado que les cuesta mucho. Claro, estamos hablando de desconexión, que es desconexión con el mundo virtual, digamos así, que es una desconexión ya social y una desconexión psicológica, ¿no? La desconexión esta es una desconexión laboral, nos desconectamos de las notificaciones que atañen a nuestro trabajo estricto. Ojo, con el juzgado, con los clientes seguirán comunicándose con nuestros despachos y nosotros seguiremos haciendo nuestras cosas. Claro. Bueno, pues vamos a comenzar porque despoblación, prestad atención a la siguiente noticia, porque quiero que me lo expliquéis desde vuestra perspectiva, porque parece todo un poco generalizado y estamos hablando de la candidatura de Burgos como capital cultural europea para 2031. Les decía que despoblación, envejecimiento y fuga de talentos son algunos de los problemas que Burgos comparte con ciudades de tamaño mediano en toda Europa. Y sobre esa base se va a construir el relato de la candidatura a capital cultural en 2031 con el objetivo de ofrecer soluciones de desarrollo basadas en el renacimiento cultural. Comienza la carrera hacia 2031. Burgos aspira a ser capital europea de la cultura bajo el lema Renacimiento cultural. Queremos volver a renacer como ciudad,
Queremos volver al esplendor que tuvo esa ciudad de Burgos en los siglos XV y XVI, en la época del Renacimiento. Sobre la base de su historia y tratando de recobrar la ilusión ciudadana de 2016. Origen del hombre europeo, lugar del nacimiento de la lengua española, espacio estratégico del Camino de Santiago. Algo muy importante con respecto a la actitud, precisamente en el siglo XV, con el Renacimiento, Burgos desbordó las murallas medievales, se abrió y le fue bien. Pretendemos replicar ese espíritu ahora. La candidatura de Burgos se presentará como un laboratorio de ensayo de soluciones a problemas comunes en las ciudades medias de toda Europa. Queremos persuadir a Europa de que Burgos puede plantear una solución a ese tipo de ciudades que, como Burgos, comparten problemas como la despoblación, como el envejecimiento o como la fuga de talento. Su relato propone un cambio de paradigma de desarrollo que esté basado en la cultura, pero sin dejar de lado su gran potencial industrial. Ese Burgos industrial del polo de desarrollo también tiene que volver a renacer hacia un desarrollo sostenible basado en la cultura como concepto y como eje transgresor y transversal. Son los primeros pasos en una candidatura que tendrá que pasar su primer corte en 2025. Bien, pues vamos por partes porque entendemos que algunos problemas que son comunes, ¿no?, a todas las ciudades de un tamaño como el nuestro, como son la despoblación, el envejecimiento, la fuga de talento, se va a empezar a trabajar ahí para intentar frenar este problema. Lo que me llama la atención es lo de que Burgos va a ser como el laboratorio de ensayo para solucionar estos problemas, catedrático. Bueno, problemas pues, que tenemos también nosotros y de momento no hemos encontrado la solución. Desde luego, yo insisto mucho en el tema de la despoblación porque sin duda es el mayor problema social y económico de Burgos, ¿no? Y ello conlleva la fuga de talento, lleva al envejecimiento, masculinización y otra serie de problemas, ¿no? Y Burgos es una ciudad paradigmática para esto, no por el tamaño. Claro, tenemos un tamaño que hace muy difícil generar dinámicas económicas endógenas, o sea, porque somos una ciudad relativamente pequeña, es difícil encontrar mano de obra, estamos en una situación que a nuestro alrededor no hay grandes núcleos urbanos con los cuales podamos generar algún tipo de dinámica que favorezca cierto desarrollo económico. Y yo creo que el planteamiento es un planteamiento bastante acertado, porque ciudades como Burgos, de tamaño intermedio, que a su alrededor no tiene grandes núcleos de población, tienen muchos problemas de desarrollo económico, muchos problemas de crecimiento, por la absorción que ejercen los grandes núcleos urbanos, ¿no? En este caso nos lo está haciendo básicamente Madrid, ¿no? Está absorbiendo ambas Castillas, toda la dinámica económica de ambas Castillas. Y bueno, la cultura puede ser un incentivo importante para ciudades como Burgos, que tienen una historia y un patrimonio de un gran valor, ¿no? Y puede ser focalizar un poco todos los esfuerzos en el ámbito cultural hacia un poco orientados, ¿no?, a un mismo fin, puede ser una buena iniciativa que va a favorecer lógicamente a todo el sector de turismo y con la hostelería, pero sin duda también al pequeño comercio, también va a tirar de él y son sectores muy importantes. Pero eso puede ser un revulsivo a nivel turístico, pero ¿tú crees que para fijar población también? Bueno, al final lo que fija población es la generación de oportunidades laborales, es lo que más genera, ¿no? El establecimiento de población, y para ello hay que crear oportunidades económicas, ¿no? Y bueno, la cultura puede ser un incentivo. Lo que ya el planteamiento industrial es un poco más complejo. El polo de desarrollo de Burgos fue un buen incentivo, pero ahí no había incentivos fiscales muy importantes para el establecimiento de industrias, ¿no? Y ahora mismo se ha hecho también con algunas ciudades, Soria, Zamora, Soria, Teruel y no recuerdo ahora cuál era la otra, no sé si Cuenca, ¿no? Pero creo que eso se tiene que generalizar a todas las ciudades, ¿no? Incentivos fiscales significativos para desequilibrar, para equilibrar un poco la fuerza atractora que tienen los grandes núcleos de población, porque tienen mano de obra de todo tipo en abundancia y tienen un mercado muy cercano, que para las ciudades pequeñas es muy difícil luchar contra eso. Bien, Joaquín, tú que has entendido de esta presentación, recordamos que son los pilares para nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura. Subrayado de la cultura en 2031. Yo pienso que hemos empezado con la literatura. Entonces, bueno, pues en principio es una cuestión bastante literaria la que se ha puesto de manifiesto en esta presentación, ¿no? Yo creo que en la cultura
en sí misma es un síntoma, pero no es es un objetivo que se tiene que llevar a cabo, pero a través de un síntoma. Es decir, si hay cultura es un síntoma de que las cosas van bien. Es decir, la cultura tiene que venir del desarrollo económico y del desarrollo social y del desarrollo educativo. A partir de ahí la cultura sale sola. El forzar actividades económicas a veces no tiene mayor resultado que un brindis al sol y bueno, pues quedarnos en atajar el síntoma y no atajar el problema, que como digo es generalmente el que, como bien ha dicho el catedrático, es que haya estructura social, haya estructura económica y demás. A partir de ahí, pues podemos funcionar con retos que funcionan muy bien, porque las sociedades a veces se mueven a través de retos, y el reto de una capitalidad cultural y el reto de que la cultura funcione en tu ciudad es un reto muy interesante. Y bueno, por supuesto también hay que señalar objetivos a ese reto, y me parece que estos objetivos que se están planteando pueden ser acertados. Y luego además viene otra derivada más, y es que si el objetivo es la capitalidad cultural, ese objetivo se consigue, desgraciadamente, con cosas que son ajenas a la cultura, que es la investigación de cómo se realizan las votaciones para que la capitalidad de la cultura sea adecuada, qué te exigen en la capitalidad de la cultura, porque puede ser que seas una ciudad culturalmente muy elevada, pero sin embargo no das con la tecla a la hora de determinar cuáles son los requisitos que se requieren para que te den la candidatura. Bueno, pues hoy ha sido una presentación, me ha gustado mucho lo que ha dicho Joaquín de la literatura, porque se ha mezclado un poco todo, ¿no? No hay una dirección marcada sobre por dónde van a ir los doroteros, es un totum revolutum, pero bueno, poco a poco, evidentemente, se irá centrando más el asunto y seguiremos haciendo aquí pues ese análisis. Vamos con un asunto que preocupa y mucho. La inflación se modera en noviembre hasta el 6,8% por energía, pero los alimentos, que es realmente algo muy importante, sobre todo los básicos, suben un 15,3%. Y de nuevo, aquí, Castilla y León, seguimos estando por encima de la media nacional, un 7,8%. Curiosamente, lo más necesario para vivir, Chema, es precisamente lo que tiene un coste más elevado. Bueno, la crisis inflacionaria actual básicamente es una crisis inflacionaria de energía y de materias primas, entre las que están lógicamente los productos alimentarios, ¿no? Y bueno, condicionado básicamente por todos los problemas que hay de geopolíticos con la guerra de Ucrania, entonces no es sorprendente de que sea así, ¿no? Que sea un poquito más elevada la inflación en Castilla y León, pues es un poco por la composición de la cesta, es distinta en cada zona geográfica, se consigue una cesta distinta. El componente energético en Burgos sin duda tiene un peso en Burgos y en toda Castilla y León, un peso superior al que pueda tener en otros territorios, y justifica un poco el que sea mayor, ¿no? De todas formas, yo creo que nos vamos a, posiblemente, cuando hace un año hacíamos previsiones económicas, considerábamos que la inflación era un tema coyuntural, ¿no? Pero a partir un poco del desastre de la guerra de Ucrania nos ha hecho cambiar perspectivas, porque hay razones de fondo que van a hacer que esta inflación, como bien hoy ha comentado el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana ayer, ¿no?, en la subida de tipos de interés, tiene un componente mucho más estructural, ¿no? Hay un cambio muy claro en el paradigma de la globalización, estamos incluso en un proceso en el cual se está revirtiendo la globalización, y eso, con la globalización exportamos inflación. Producir una camisa en China costaba €1, aquí se vendía a 10. Traer esa producción aquí supone pagar 10 por esa camisa y venderla a 20, ¿no? Y eso es el proceso, revertir este proceso con la desconfianza que se ha generado, los problemas de soberanía que se manifestaron ya con el COVID, eso va a importar. Antes exportábamos inflación en globalización, ahora vamos a importar globalización. Inflación. Vamos a importar inflación. Después, bueno, de nuevo despoblación. El envejecimiento poblacional al final también es inflacionario. Hay más población inactiva que demanda recursos y no produce, no contribuye a la oferta. Estamos en un cambio paradigmático del modelo energético. Todo este tipo de cambios al final suponen más inversión, más demanda. Además, esos cambios no son claros, con lo cual los precios habitualmente de este tipo de energías suelen ser superiores. Y bueno, pues todos estos temas van a hacer que, por desgracia, creo que ahora mismo esta inflación es más estructural y que va a permanecer durante bastante tiempo. Vamos a tener valores de inflación bastante altos. Bueno, no sé si tendrá algo que ver eso que estás contando, pero hoy el Banco Central Europeo, el BCE, ha aumentado por cuarta vez los tipos de interés, estamos en el 2,5%, y su presidenta Christine Lagarde ha dicho, hemos subido un poco menos de lo que teníamos previsto inicialmente, pero seguiremos subiendo mucho más el tipo
tipo de interés. Eso significa más pobreza para las familias. Estamos en el debate de siempre. Claro, el problema es cómo ahora mismo yo tengo un planteamiento de que creo que en este país estamos viviendo un poco por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y lo estamos financiando con deuda. Te has metido un Rajoy sí, ahí. Bueno, es un poco lo que pienso y estamos pagándolo con deuda. Entonces hay un claro desequilibrio en los ingresos del Estado entre gastos e ingresos. Y o bien subimos ingresos o reducimos gastos o ambos a la vez y conseguimos un tipo de equilibrio, porque claro, lo estamos haciendo a base de deuda, lo estamos haciendo en general en este país y en todos. Claro, eso, ese incremento de la deuda o se refleja en inflación o lo que hacemos es deprimir la economía subiendo los tipos de interés. Si subimos la inflación, tú lo has comentado, ¿a qué suele afectar más? A las clases menos favorecidas porque de alguna forma su componente en la cesta de la compra es mucho mayor de productos básicos, de productos que están más afectados por la inflación. Si subimos los tipos de interés y paralizamos la actividad para paralizar la demanda, ¿qué consecuencias tiene? Más desempleo. ¿Quién paga el desempleo? ¿Quién va a sufrir desempleo? Al final siempre... A costa del Estado. No, al final todo este tipo de cosas va un poco contra, o sea, una solución de este tipo va contra las clases más desfavorecidas, que son los que más van a afectar por los temas de desempleo, jóvenes, trabajadores temporales, sí. Trabajadores de baja cualificación, son los que más han afectado. Clases medias y bajas en general, o sea, ya no tan desfavorecidas, medias también, incluye a la clase media en ese saco, por favor. Sí, vamos. Que la clase media de hace 2 años cada vez es más baja. Afecta más, en este caso sería igual un poco los procesos inflacionarios, ¿no? Los procesos inflacionarios afectan más a la clase media y a las clases ahorradoras, ¿no? Las que tienen capacidad de ahorro son las que les más afectan. Claro, ¿no? claro. Y bueno, por otra parte, favorecer todos estos procesos inflacionarios, pues en principio a los que tienen deuda, ¿no? En primer lugar al Estado. Gran diagnóstico. Joaquín. Bueno, sí, la verdad que es me quedo un poco asustado, porque el diagnóstico creo que es acertado, sí. Sobre todo cuando además tenemos ahora un fenómeno que todavía creo que no se ha producido con toda su intensidad, que es el aumento de los salarios, porque los aumentos de los salarios se van a empezar a producir ahora. De momento, el aumento de los salarios, hasta que no se empiecen a ver las revisiones, no se han producido, ¿no? Y a mí, por otra parte, también preocupa qué podemos hacer en un corto o medio plazo con la inflación grave que tenemos ahora sobre todo de los alimentos y de los bienes de primera necesidad, de la energía. De la energía yo creo que se ha tocado con los topes a la energía, pero los alimentos todavía no se ha tocado. Y creo, y corrígeme si me equivoco, que la bajada, por ejemplo, generalizada de impuestos, de IVA, etcétera, etcétera, pues igual no es la mejor receta, ¿no? Yo creo que tendríamos que incidir más quizá en la transparencia a la hora de determinar los precios en los determinados supermercados o demás, a través que yo creo que ha dado buen resultado con los geoportales de la energía, etcétera, etcétera, y con los cheques, posiblemente cheques que se puedan dar a familias para que puedan cheques o sistemas de pago con tarjetas, etcétera, etcétera, que puedan reducir el precio de esas familias, ¿no? Bueno, lo que es bajada de impuestos en alimentación, pues no tendría mucho efecto, porque ya de por sí, como elementos básicos tienen un IVA del 4%, ¿no? Con lo cual pues mucho no se puede bajar, del 4 podemos llegar a 0, pero no tendría un efecto significativo sobre los precios esa bajada, ¿no? Y desde luego la única forma, sobre todo, de apoyar a las clases más favorecidas sería, pues eso, de alguna forma, dándoles algún tipo de cheque de pago, ¿no? Incrementando los supuestos de rentas básicas, de apoyo para lo que sería extender la renta básica, serían un poco lo más eficiente para estos grupos sociales, ¿no? Pero claro, eso a las clases medias en ningún caso va a llegar, Eso en ningún caso va a llegar, va a ser más complejo. Bueno, y toda la burocracia que tenemos ahora para establecer rentas básicas, cuando uno va a pedir, etcétera, etcétera, yo iría más hacia las posibilidades informáticas que podemos tener a la hora de determinar pues, algún tipo de tarjeta, algo tal en que determinadas rentas pudieran tener esa tarjeta y poder utilizar, porque a veces la tecnología la estamos utilizando para cosas y sabemos que nos controlan absolutamente y que nuestros pagos, y sin embargo, igual no somos capaces de influir en las personas que mandan para que hagan ese tipo de tecnología al servicio de la gente, ¿no? Anda que sería muy difícil incluir ese sistema, por ejemplo, en mi carpeta ciudadana.
que ahora es verdad que está en fase beta de pruebas, pero que es una carpeta, un portal web del Gobierno Central en el que tienes hasta los puntos que te quedan del carnet, todos tus bienes, absolutamente toda tu radiografía como persona física y jurídica está ahí. Pues seguro que sería informáticamente hablando muy fácil hacerlo, estoy convencidísimo. Lo que pasa es que tenemos brecha digital también, es que es el gran problema, que las personas más necesitadas posiblemente no pudieran acceder a eso. Pero bueno, creo que pero estamos ante un reto, ¿no? Que esto podíamos ir hacia ello. Pero que pueden convivir varios mecanismos a la vez. Sí, yo creo que sí. Para unos y para otros. Pero claro, el problema es cuando no haces nada para facilitar ese tipo de ayudas. Bueno, pues otro tema que nos importe mucho aquí es que hablamos de la supuesta hipotética, no se sabe, Facultad de Medicina en Burgos, y la última hora es que la Junta de Castilla y León pues no va a dar ningún paso para implantar este grado en Burgos hasta que la universidad, la propia UBU, no presente un proyecto. Nos hemos enterado hoy, por Diario de Burgos, que nos dicen que la Consejería de Educación ha respondido así a la petición de las Cortes de convocar al Consejo de Universidades para debatir esta reivindicación. Esto, Joaquín, es como, si la queréis, demostradme que es viable. Pues yo creo que yo juego a rugby, jugaba, y entonces hay una jugada en el rugby muy típica que es la patada de seguir. Entonces, la patada de seguir es, bueno, pues vamos a dar una patada a ver qué pasa, retrasamos un poco el tema y, bueno, seguimos. Esto suena a eso, una patada a seguir. Evidentemente, yo creo que todo el mundo tiene muy claro, puede tener muy claro cuáles son los pasos que hay que hacer para una determinada, para instaurar un grado, que no los conozco exactamente, pero yo creo que si hay voluntad política, esos pasos, fijaros ahora lo que ha pasado en el Congreso, cuando hay voluntad política de hacer una ley, se hace, vamos, inmediatamente. ¿No? Sí. O sea, que yo creo que lo que hace falta es voluntad política, y esa voluntad política la tenemos que ir fraguando desde las bases, desde el principio de la ciudadanía y transmitiéndolas a nuestras bases políticas y a nuestras autoridades académicas. En este caso, yo pienso que tiene que ser capitaneada por el rector de la universidad, ¿no? ¿Qué se cuece en la universidad? Tú que estás todos los días ahí a este respecto, ¿se habla de ello? Sí, por supuesto, claro. La Facultad de Medicina puede ser una facultad que puede ser tractora para toda la Universidad de Burgos, ¿no? Entonces sería muy importante el conseguir este tipo de estudios. Lo que se plantea ahora, lógicamente, es una patada adelante, sin un género de duda, ¿no? Porque, vamos a ver, la viabilidad, cuando hablamos de viabilidad, que es económica, si son estudios, es una universidad pública, la financia la Junta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tiene que dar viabilidad económica para que se pueda implantar en la propia Junta? Viabilidad técnica para que sea un estudio de calidad. Hay unos estudios ya, una Facultad de Ciencias de la Salud, hay un hospital universitario. ¿Qué dudas hay de que no se puede impartir con calidad esa titulación en Burgos? Viabilidad en cuanto a estudios. ¿Hay estudios más demandados que los de medicina? En cuanto a la posibilidad de matriculación, no hay género de duda. Hoy mismo en Burgos hay mucha gente que está estudiando medicina incluso en el extranjero, ¿no? Sí. En Rumanía, en Polonia, en países de este tipo. ¿Cuál es la duda sobre la viabilidad que puede plantearse? Y bueno, por una parte, lo normal es que antes de plantear un plan la Universidad de Burgos pues tenga algún tipo de connivencia con la Junta diciendo, bueno, lo vamos a poner en marcha, porque al final el problema es un problema económico del coste que tienen esos estudios en nuestra ciudad, claro, que financia la Junta como universidad pública, que es la Universidad de Burgos. Yo me pregunto, ¿esto es un modus operandi habitual? Que cuando quiere una universidad instaurar un grado, el ejecutivo del gobierno autonómico de turno te diga eso. Bueno, al final... Yo es la primera vez que lo oigo. Yo tampoco estoy metido en los niveles políticos de la universidad como para poder saber cómo se proceden estos casos, pero lo que yo entiendo es que en el Consejo de Universidades de Castilla y León pues se discuten las distintas propuestas de las universidades y la Junta va dando, bueno, pues en función de las capacidades presupuestarias, ofrece posibilidades a la universidad de implantación de nuevos estudios, como se ha hecho últimamente en Burgos, con psicología, con la ingeniería de la salud, ¿no? O con estudios que, bueno, pues que se van a poner en marcha recientemente o se han puesto recientemente en marcha ya, ¿no? Y lo lógico es tener un tipo de plácet de la Junta de Castilla y León para decir, oye, vamos a poner en marcha una universidad de medicina,
hará el plan de estudios, hará el plan para garantizar que los estudios se van a ofrecer con suficiente calidad y entonces posiblemente los órganos de salarios de Burgos se pondrán en marcha ese plan de viabilidad que reclama la Junta. Pero claro, si al final no está garantizada la financiación de la Junta, pues es que es complejo, ¿no? Porque es la que financia la universidad pública, son estudios públicos y depende de la Junta. Es evidente que sin financiación de la Junta no hay nada que hacer, eso es obvio, claro. Y esa es la viabilidad básica, la viabilidad económica. Sí, lo demás son requisitos, y los requisitos, una vez que hay voluntad, se van cumpliendo. Y se pueden acortar o pueden ser más largos o menos largos, lo ha explicado muy bien. Sí, yo creo que va por ahí. Desde luego. Bueno, pues vamos a tratar un asunto que ya recogimos hace unas cuantas semanas, creo que hace 3 semanas en este programa. Ya sabéis que las trabajadoras de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Burgos estuvieron en este programa hablando precisamente de sus problemas con el Ayuntamiento, con personal que no había suficiente valoración de sus puestos de trabajo, reclamaban una serie de cuestiones que, por lo visto, las negociaciones no han servido de mucho porque hoy están ya en su segunda jornada de huelga. Hoy es el segundo día, acaban mañana, empezaron ayer. Ellas piden mejoras en sus condiciones y una nueva valoración, como les decía, de los puestos de empleo. A este respecto, la concejal de personal, Nuria Barrio, hizo público ayer el salario que cobran. Apostilló de más de 38.000 euros al año, a los que hay que sumar otros 9.000 en concepto de seguridad social, como diciendo que no se quejen tanto, que están suficientemente bien pagadas. Así que contrastamos esta información, hablamos con una de sus portavoces, María Jesús González. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola María Jesús, no sabía que estabas acompañada, ¿con quién estás? Pues estoy con mi compañera Susana Santamaría. Pues Susana, también bienvenida, buenas noches. Bueno, contadnos que desde que estuvisteis aquí denunciando estas carencias hasta hoy han pasado muchas cosas, sobre todo la huelga y las declaraciones de ayer de la responsable de personal de Nuria Barrio. Pues sí, las declaraciones que nos parecen poco afortunadas, porque que se haya publicado nuestro salario y no el de otros colectivos que también se han negociado en estos últimos meses, pues nos parece que es un detalle poco bonito, ¿no?, en medio de un conflicto colectivo. Además, jamás hemos dicho que no tengamos un salario digno. Lo que seguimos diciendo es que hay que valorar los puestos de trabajo y que si a uno le aumentan las funciones, si a uno le aumentan la responsabilidad, si a uno le derivan más situaciones para trabajar, más informes para hacer, tiene que verse reconocido de alguna manera. Y esto desde hace ya más de 15 años, por lo menos 15, no está sucediendo. Es decir, se nos siguen trasladando funciones, tareas, se nos sigue complejizando el trabajo. El riesgo de sufrir agresiones está incrementándose, igual que en otros colectivos como los maestros, los médicos, las enfermeras, pero a nosotros estos riesgos no se nos reconocen. Entonces, por eso hemos decidido ir a la huelga, porque efectivamente esa valoración se ha hecho, pero cuando la hemos visto la decepción ha sido grande, porque consideramos que es un poco de risa para nuestra profesión, para todas las labores que hacemos, y que de ninguna manera es aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hemos decidido finalmente ir a la huelga, y porque aunque sí que es verdad que alguno de los acuerdos está en marcha y se ha ido cumpliendo, pero realmente, efectivamente y eficazmente, ninguno está realmente sobre la mesa. Entiendo, ya voy contigo, Nuria, ahora, que el principal punto más enquistado es el relativo a la valoración de los puestos de trabajo, que después de hacer esa valoración, vosotras nos habéis visto reflejada, ¿no?, en ese resultado final. ¿Qué es lo que han obviado, que hacéis y que no se os reconoce? Pues mira, básicamente la valoración del puesto de trabajo valora ciertos aspectos como la dificultad técnica, la responsabilidad, los riesgos, la dedicación y la incompatibilidad. Entonces, consideramos que sobre todo y ante todo no han tenido en cuenta ni la responsabilidad ni la complejidad técnica que tiene este puesto de trabajo, desde luego los conocimientos que se requieren y, por supuesto, tampoco los riesgos que eso conlleva. Consideramos que esa valoración está hecha, pero no está efectuada de una forma justa
y equiparable a otros, como a otros colectivos, no consideramos que nos representa. Y queremos dejar clara que nuestra huelga no es económica como han dicho en la rueda de prensa. Es de reconocimiento y de equiparación. Perfecto, pues una última cuestión, María Jesús. Mañana finalizáis esta tercera jornada de huelga, de esta primera convocatoria. Si las cosas siguen como están, ¿por dónde van a ir los siguientes movimientos? Pues mañana, como hacemos siempre, cuando acabe todo este movimiento, nos volveremos a juntar de manera asamblearia, primero para darnos la enhorabuena, porque para nosotras ha sido un avance muy grande, incluso para nosotras mismas, como mujeres y como colectivo de profesionales, el haber encontrado dentro de nuestras diferentes sensibilidades esta unión y esta fuerza para poder llevar a cabo la huelga, que no es fácil para nadie, porque nosotras en esta huelga vamos a perder dinero y cada quien tiene sus realidades. Esto lo primero, vamos a juntarnos para darnos la enhorabuena y para seguir fortalecidas, y luego pues para ver por dónde, ¿no? Por dónde seguir las acciones, si bien a nivel judicial, si bien una huelga indefinida o otro tipo de acciones que se nos sigan ocurriendo, porque desde luego lo que no vamos a aceptar de ninguna de las maneras es una valoración más que injusta de nuestro puesto de trabajo, que llega con más de 15 años de retraso. Es decir, sí que nos reconocen y nos agradecen siempre verbalmente el trabajo, pero el reconocimiento en esta sociedad de lo que vale una profesión y de en qué estatus está una profesión es también a nivel económico. Y no nos avergüenza decir que efectivamente este reconocimiento también lo queremos, pero además queremos todo lo demás que hemos tenido. Ahora sí que es la última, muy breve también. Nuria, ¿en qué está afectando de cara a todas esas personas que necesitan de vuestro trabajo esta huelga? Bueno, evidentemente el hecho de que no estemos ejerciendo nuestras funciones está claro que está obstaculizando, evidentemente. Sí que es cierto que se están cumpliendo los servicios mínimos. Nosotros, desde luego, no queremos estar en esta situación. Y si estamos en una huelga es no solamente para defender los derechos del colectivo, sino de la profesión, pero también de esa ciudadanía. O sea, nos ponemos ellos que sufren también las listas de espera, las bajas sin cubrir, tienen que comprender, y así nos lo hacen llegar, que están con nosotros. O sea que esta lucha también es de ellos. Perfecto, pues hasta aquí. Sabéis que llevamos tiempo haciendo seguimiento de vuestra situación y de vuestras reivindicaciones, y bueno, después de esta última jornada de huelga de mañana, mantenernos informados, por favor, a este espacio para dar difusión a todo lo que vaya ocurriendo. Gracias a las dos y muy buenas noches. Gracias, muchísimas gracias a vosotros por seguir dándonos voz. Gracias. Seguimos avanzando con, sin duda alguna, el tema del día. El Tribunal Constitucional ha retrasado su decisión sobre el recurso del PP contra la reforma del Gobierno para desbloquear la renovación del Tribunal. Estos días estamos asistiendo a un choque inédito, jamás visto ni pensado, entre jueces y políticos. Pues PSOE y Podemos han contestado con dos recursos dirigidos in extremis al Constitucional para tratar de evitar que se pueda acabar suspendiendo la tramitación parlamentaria de esta reforma, que no se ha suprimido, se ha dado el visto bueno y aprobado esta tarde. El Gobierno no oculta su preocupación y la gravedad del momento. Si el Constitucional acaba dando la razón al Partido Popular, sostienen sería un grave atropello democrático. No puede ser que órganos que tienen caducado su mandato estén poniendo en cuestión el debate parlamentario, que es la base de la separación de poderes y también la base de la soberanía popular. Y el Partido Popular, por su parte, defiende su recurso ante el Constitucional, sostiene que el Gobierno intenta colar los cambios en el Poder Judicial en una reforma exprés del Código Penal y que eso cercena los derechos fundamentales de los diputados. Vox y Ciudadanos respaldan el paso dado por el PP. PSOE y Podemos ponen el acento en la grave situación que puede desencadenarse. En esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales, los derechos políticos que tenemos todos y cada uno de los diputados. Y esos no hay ninguna mayoría que te las pueda quitar. Y eso es lo que nosotros hemos pedido, para lo que nosotros hemos acudido al Tribunal Constitucional. Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir
y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no? Seguramente es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F. Tratándose de esta tropelía que el Gobierno ha cometido respecto al delito de sedición y respecto al delito de malversación, cualquier medida que pueda entorpecer la tramitación de esa ley me va a parecer bien. Yo cuando veo estas cosas, Joaquín, me pregunto siempre, ¿qué mensaje tendrá la ciudadanía normal y corriente, los que no nos dedicamos al mundo de la justicia, ni al legislativo ni al ejecutivo? Pero al final estamos como al principio. Esto es una lucha de poder para ver quién tiene más adeptos o cercanos a su ideología en un tribunal. Lo has definido bastante bien. Yo, cuando has empezado, indicando que era una lucha entre políticos y jueces, no, yo creo que es una lucha entre políticos, directamente. Directamente son los políticos los que tratan de controlar el Poder Judicial y son los políticos los que están viendo de diferentes caras del mecanismo de la politización de la justicia, en este caso del Tribunal Constitucional, los que están tirándose los trastos. Porque en definitiva lo que están es tratando de sacar ventaja política a una mala decisión a la hora de determinar la composición del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tenía que haberse determinado su composición a través de una proposición independiente y luego una elección reforzada. Es decir, que no existiese una proposición que viniese ligada a ya directamente a la determinación de su condición. Es decir, yo propongo a alguien porque sé que el otro ha propuesto otro de otra cuerda y vamos a votar entre los dos, el del mío y el otro al del otro. Entonces, ese es el gran problema, la politización. Pero perdona, el Gobierno estos cambios los ha hecho por imposición, lo ha intentado hacer por imposición. Sí, no, es que esa es la primera parte de la cuestión, es decir, la politización del Tribunal Constitucional ha sido evidente. En segundo lugar, ahora tenemos un problema que es el de ahora, y el problema de ahora es que, por un lado, se está tratando de llevar a cabo una elaboración legislativa manifiestamente ilegal, es decir, lo dicen los letrados de las Cortes, lo dice incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional, es decir, es ilegal el tratar de colar una reforma de una ley orgánica en un momento con una tramitación que ha ido independiente por otro mecanismo, es decir, se estaba tramitando una reforma del Código Penal y se mete una reforma del Tribunal Constitucional que no tiene nada que ver. Esa falta de homogeneización entre las proposiciones es lo que hace que esa proposición sea ilegal. Y por otro lado, se trata de hacer algo inaudito, que es tratar de que por parte del Partido Popular indicar o tratar de buscar una, basado en la forma, el tratar de buscar una paralización de la forma en que se está realizando esa ley. Eso es inaudito porque, de alguna manera, cuando hay mecanismos para poder pedir el recurso de amparo que no sea el evitar una votación, yo creo que es mucho más saludable el esperar a que se produzca esa votación y hacerlo, sobre todo cuando todavía hay una tramitación parlamentaria en el Senado y demás, porque entre otras cosas ha generado un revuelo que es muy difícil de explicar, como tú estás comentando. Y, por otro lado, nos encontramos también con que el propio Tribunal Constitucional, que tiene que decidir sobre una ley que le afecta a él mismo, también está puesto que le supone un cambio, también está puesto ahí. Con lo cual, el lío que nos han metido los políticos, no los jueces, los políticos, es tremendo. Y es difícil, aunque tratemos de explicar el fenómeno, que no sé si lo he explicado bien o no, pero lo que sí es cierto, aproximado bastante. Lo que sí es cierto es que esto es un lío descomunal que nos han metido los políticos. Y es un lío de tal magnitud que, fíjese cómo estamos, que estamos todos peleándonos y todo el mundo diciendo, cuando todo el mundo dice que será la ley de la democracia, algo está pasando. Porque si es la ley de la democracia por los dos lados, en algún momento está fallando esto. Y claro, está fallando, y si falla la democracia, fallamos todos. Y si falla no solo la democracia, sino el Estado de Derecho, fallamos todos. Y claro, lo que parece bastante raro es que un representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que no cree en el Estado español, nos dé lecciones de democracia. Eso es lo que desde luego tampoco podemos asumir. Y quien le hace caso también es el responsable. Chema. Yo, desde luego no entiendo el asunto jurídico que hay detrás, pero lo que me asusta muchísimo son los calificativos de antidemocrático que constantemente se están utilizando por ambas partes. Yo quiero suponer que todos nuestros políticos tienen un espíritu democrático, ¿no? Y que tratan de defender los derechos del conjunto de la ciudadanía. Pero estos calificativos, de luego, no me gustan. Ahí se está tensionando excesivamente al Parlamento a tomar unas decisiones
que yo creo que sería bueno serenar un poquito, tomarse un tiempo y ver si somos capaces de encauzar un poco las cosas de alguna forma. No podemos estar constantemente fuerzas políticas tan significativas como PP o PSOE acusando mutuamente de antidemocráticos. Sí, pero al final lo que está haciendo uno es defenderse del otro, en este caso el recurso que ha presentado el PP. Es que estamos hablando de una lucha política. Claro. Y es una lucha política en la que se utiliza la democracia y el Estado de Derecho como arma arrojadiza contra el contrario. Es un poco lo que está diciendo Chema. Y eso es lo que no podemos tolerar, porque es evidente que si desaparece la democracia, si desaparece el Estado de Derecho, todo lo que han luchado nuestros padres y todo lo que han luchado las generaciones anteriores se va al garete. Y yo creo que eso es responsabilidad de los políticos. Y yo no voy a pedir que los políticos de Esquerra Republicana de Cataluña, que pretenden la destrucción del Estado español y su independencia, pues velen por los intereses de España. Pero sí que pido que los integrantes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular sí que tengan la altura de miras suficientes como para llegar a un acuerdo en este sentido, como se ha llegado cuando se refería a política general hasta hace 4 días, en las que se han aprovechado de la politización de la justicia, en este caso de las elecciones en el Tribunal Constitucional. Pero luego es que, tú porque estás en el ajo, ¿no? Porque eres abogado, pero si nos ponemos en la mente de las personas que intentan encajar las piezas del puzzle, como bien las acaba de encajar Joaquín para explicárnoslo, la conclusión que sacan es: nos están tomando el pelo y la independencia judicial no existe. Eso es un eslogan. Bueno, pues la verdad es que al final al ciudadano lo que le llega es ciertas dudas sobre la independencia judicial, ¿no? Porque nos da la impresión de que los jueces que se nombran en las grandes instituciones, el Consejo Superior del Poder Judicial, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, el Consejo General y el Tribunal Constitucional, pues da la impresión de que son representantes de partidos, ¿no? Es un poco lo que al final nos llega, y eso creo que es la perversión, ¿no? La perversión un poco en lo que es la división de poderes entre el legislativo y el que debía ser el Poder Judicial, y encima le hacen parte al Tribunal propio Constitucional, tiene que decidir sobre cosas que a él incumben, ¿no? Además de forma inmediata y como todo con mucha imprevisión, y la verdad es que yo, que no conozco estos temas jurídicos, pues te generan mucha confusión sobre cuáles son los intereses reales de los políticos, ¿no? Que, bueno, confusión en el sentido de que están defendiendo exclusivamente intereses partidarios y no intereses generales, que eso es para mí lo grave. Bueno, pues vamos a un asunto del que se sigue hablando pues, mucho durante los últimos días. Cada vez hay menos dudas sobre quién va a encabezar finalmente la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Burgos en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. La senadora por Burgos, Cristina Ayala, será la encargada de devolver la alcaldía al PP en el Ayuntamiento de Burgos, aunque dentro de parte de la militancia tienen sus dudas al respecto con esta candidatura, y sobre todo comparándolo con otros nombres que habían salido, que estaban en la terna previamente. ¿Te ha sorprendido, Joaquín, este último cambio? Bueno, a mí lo que me sorprende es que haya cambios, no que el último cambio, porque como no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado final, porque todavía no hay constatación oficial de cuál va a ser, que yo me imagino que será el único momento en el que, de una manera, y perdonadme, seria, podamos explicar o podamos decir si nos parece bien o nos parece mal un candidato, porque estamos en un cambio en el que, bueno, pues en un momento es un candidato, en un momento otro, y todavía no sabemos quién puede ser, ¿no? Lo único que podría decir aquí es que me encantaría ser adivino, pero claro, el único adivino bueno es el adivino a posteriori, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando termine todo esto, te diré presumiblemente pues que sí, que ya lo sabía, pero no lo sé. Sí, lógicamente. Hombre, es que también hay gente que habla demasiado, muchas veces. También hay que hasta que los propios protagonistas. Hasta que no está la cuestión, pues el que pero tiene que sí que es cierto que los nombres que se han dado, sobre todo el nombre de Salvador de Foronda, era el elegido inicialmente por la candidatura por el partido de Burgos. Chema, bueno, ¿a quién crees tú que va a favorecer o beneficiar este cambio de rumbo? Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho porque, bueno, Cristina Ayala, que sí que es de Burgos y está como senadora por Burgos y está como procuradora en las Cortes por Burgos, ¿no? Pues la verdad es que lleva tiempo un poco fuera de lo que es la política local, ¿no? Y no sé las consecuencias que puede tener el electorado, pero yo creo que es menos conocida que otros candidatos que están manejando hasta ahora, ¿no? Como puede ser Carolina Blasco, como puede ser Foronda, ¿no? Y bueno, que aparezca ahora ahí en escena, pues la verdad es que yo creo que para lo que es el electorado en general en Burgos posiblemente no sea muy favorable, porque la tiene que dar a conocer.
la tienen que dar a conocer, porque aunque sea senadora por Burgos, yo creo que a nivel de público en general no es conocida Cristina Ayala. Normal, ¿no? Porque ella trabaja en el Senado de Madrid, lógicamente. Y bueno, y estuvo en las Cortes, claro. También estuvo en la Diputación, pero estuvo como asesora, como secretaria del Partido Popular en la Diputación, época en la que yo la conocí. Pero claro, fuera de lo que es el propio partido, pues yo creo que no tiene mucha... no es conocida y lógicamente pues será más complejo atraer el voto ciudadano hacia ella, ¿no? Que hacia otras personas que están mucho más cercanas a la política municipal, que se están batiendo el cobre en la política municipal, que han participado de forma... Ella también estuvo en el Ayuntamiento de Burgos. Sí, estuvo de concejala, sí. Pero sí, no tuvo puestos de relevancia en el Ayuntamiento y no tuvo un protagonismo importante como pudo tener el que fue concejal de Hacienda, Foronda, o como tiene el actual portavoz del PP, Carolina Blasco, que han sido, yo creo que un poco las personas que han estado más en el candelero como posibles candidatos, y yo desde luego no conozco las encuestas internas que podrá tener el partido y demás cuando hace este tipo de propuestas, pero creo que tendrían más facilidad para atraer el voto popular y conseguir bueno, pues unos mejores resultados para el PP, pero lógicamente ellos sabrán un poco, ¿no? Ellos sabrán exactamente por qué hacen este tipo de movimientos. Lo cierto, Joaquín, es que posiblemente va a estar esto más reñido que nunca en las próximas elecciones. Pues mira, yo no lo sé, te lo digo sinceramente, porque la evolución política es tan vertiginosa, que el momento coyuntural en que se elija el candidato, de hecho ya el retrasarlo ya produce una distorsión, como bien ha dicho Chema, y el momento en que se produzca va a depender tanto de la coyuntura que exista en ese momento, que ahora mismo hablar de lo que puede pasar, y estamos hablando de algo muy cercano, que creo que son en mayo, ¿no? Porque creo que recordar las elecciones. Aún así, yo creo que la coyuntura que haya en ese momento va a ser la que determine cuál es, con independencia de que efectivamente en los ayuntamientos como Burgos tiene mucha importancia el candidato, está claro, pero la coyuntura que haya política en ese momento va a ser fundamental, porque no sabemos qué va a pasar en mayo, teniendo en cuenta las circunstancias sociopolíticas que hay ahora mismo en España. Sí, porque tampoco sabemos exactamente mucho de los candidatos de las demás formaciones. Se supone que por parte de Podemos sí que va a continuar Margarita Arroyo, se supone que por parte de Ciudadanos va a continuar Vicente Marañón, porque básicamente no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a abanderar ese proyecto, ¿no?, de la formación naranja. Chema. Bueno, al final yo creo que en Burgos está bastante polarizada la política entre el PP y el PSOE, ¿no? Y bueno, pues cualquier otro tipo de candidato en otras formaciones políticas, pues, yo creo que no va a tener una trascendencia significativa, a no ser que, bueno, pues pase como las últimas elecciones, que queden muy ajustados los resultados, que pudiera ser si, bueno, pues el PP presenta candidatos que sean menos conocidos, ¿no? Aunque lógicamente, como bien comenta Joaquín, al final cambian muy rápidamente las coyunturas, y posiblemente es el último domingo de mayo las elecciones, sí. Quedan poco más de 5 meses, pero depende un poco cómo evolucionan los acontecimientos, y sobre todo los acontecimientos de carácter económico, puede decantar las posiciones hacia un lado o hacia otro, y creo que este año no están cerradas las cosas, no están muy claras. En absoluto. Bueno, de eso yo creo que ya es una constante de anteriores citas electorales, que muchas veces las noticias que aparecían en plena campaña cambiaban el resultado. Sí, y no hay que olvidar una cosa, que en momentos, a un momento convulsos en la política nacional, han aparecido elementos curiosos en la política municipal en Burgos, y tenemos unos ejemplos muy claros en momentos muy claves de la política local burgalesa, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a esperar. Ahora yo creo que no será el caso, yo creo ahora. No se percibe ninguno, porque esos movimientos yo creo que en otros casos sí que ya se iban cuajando, ¿no?, de alguna forma. Sí, pero ya estaba latente. Ya estaba latente. Sí. No, pero tenemos todo el tema de la España vaciada, todo esto, a ver qué evolución tiene, etcétera. No sé, sí, la irrupción de formaciones de ese tipo, o sea, queda tiempo, y hay un descontento general en la política que genera el que puedan haber irrupción de este tipo de formaciones. Pero ya sabes qué pasa muchas veces con estas nuevas formaciones, que ellos no consiguen concejales y evitan que otras formaciones lo consigan. Claro, por eso digo que todo eso puede ser unas coyunturas que hay que examinar en el momento en que se vayan a producir. Pero bueno.
Bueno, pues aquí lo que se produce es el fin de esta mesa de actualidad, que cada vez se me pasa más rápido. Hoy con Chema Calzada. Chema, muchísimas gracias. A ti, y Joaquín Delgado, lo mismo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bien, pues buenas noticias, porque la Junta va a aportar casi 2,5 millones de euros para el mercado norte de Burgos. Y después de conocer esta noticia, el Partido Popular aquí en Burgos espera ansioso, ¿no?, a saber cuál es la partida que va a destinar el Gobierno central. Y más inversiones. El Ejecutivo Autonómico ha aprobado hoy las obras del nuevo Hospital de Aranda por 118 millones de euros. Va a sustituir al actual Santo Reyes, un proyecto que se incluye dentro del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025. Venimos en tan solo 2 minutos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para hablarles de la entrega de premios de esta casa, de su casa, de la 8 Burgos, que ya es un clásico a finales de año. Cientos de burgaleses se dieron cita anoche en el Foro Una Evolución para reconocer a los mejores de este año. Fíjense quiénes han sido: la Estación de la Ciencia y la Tecnología, Belorado, la empresa Nicolás Correa, la ONG ACCEM y el Burgos Club de Fútbol. Una noche donde no faltó tampoco la buena música y que podrán ver este fin de semana, sábado y domingo, aquí a partir de las 10 de la noche. La gala de entrega de los premios de la 8 Burgos volvió a reconocer anoche a aquellos que transmiten a raudales la idea de que si se quiere, se puede. El Foro Una Evolución fue testigo una vez más de una noche emocionante que comenzó con un homenaje a los gigantillos. El primer premio Valores Culturales fue para la Estación de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto de ciudad universitaria que pretendemos llevar la cultura científica, en general la cultura, a la ciudad. En la categoría de Orgullo Rural, el premio fue para Belorado por su lucha contra la despoblación. Creo realmente en el futuro de los pueblos, en los jóvenes que en ellos vivimos, en los mayores que han logrado que sean lo que son. Así que a todas las instituciones que hoy estamos aquí o que estáis por aquí, dándonos ese altavoz, dándonos ese apoyo, porque tenemos mucho futuro. Nicolás Correa se alzó con el galardón en la categoría de Valores Empresariales. Es Burgos realmente la ciudad que nos ha visto crecer y la que tanto nos ha dado. Y nosotros queremos devolvérselo, ¿no? Y por eso para nosotros Burgos es nuestra base, nuestro cuartel general, en el que apostamos por hacer las futuras inversiones. Y en Valores Humanos el premio se quedó en manos de la ONG ACCEM. Es un reconocimiento a todos los participantes de los programas de ACCEM. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, personas que tenéis que dejar absolutamente todo en vuestros países de origen y llegáis a nuestra ciudad partiendo de cero. La entrega de premios se cerró con la categoría de Valores Deportivos, que este año fue para el Burgos Club de Fútbol. Los verdaderos protagonistas son los que cada partido se rompen las piernas, sudan la camiseta y algunos hasta le rompen la boca. Esos son los que de verdad merecen y son merecedores de esto. Ana Maes, Neonimus y Nena da Conte pusieron la nota musical de la gala. Pues ya lo saben, si les interesa, este fin de semana, sábado y domingo por la noche. Y vamos ahora pues, con las lluvias, que hoy nos han dado una tregua. Veamos, lo que nos importa es qué nos espera este fin de semana. Buenas noches, Daniel Angulo. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy si echamos un vistazo a la imagen del satélite Meteosat, donde vemos la península ibérica, vemos que no había tanta nubosidad como otros días. Y además, la nubosidad que iba entrando desde el Atlántico era nubosidad ya más dispersa, porque aquí teníamos aire frío, lo que formaba estas nubes tipo granulado, tipo borreguito, que dejaban chubascos. Y es que las lluvias, como ya dijimos el otro día, van a ir a menos a partir de mañana. Mañana ya prácticamente solo va a llover en el norte, en el resto va a ser una jornada de cielos nubosos, con más frío que hoy, puesto que mañana va a entrar viento del nordeste y van a bajar las temperaturas, pero como digo, ya mañana a partir del mediodía las lluvias van a desaparecer y el fin de semana va a ser
de ambiente algo frío al principio, pero seco. El sábado, ojo a las nieblas que pueden resultar persistentes en buena parte de la provincia durante la mañana. Y luego el domingo va a entrar viento del sur, van a subir las temperaturas, pero va a aumentar la nubosidad por la tarde. Gracias, como siempre, Daniel. Ya nos marchamos. Gracias también a ustedes por informarse con nosotros. Disfruten del fin de semana. El lunes les esperamos aquí a las 10 para contarles lo que pasa. Buenas noches.